Hola de nuevo. Hoy vamos a tratar el tema de la ruta crítica. Es un tema que desafortunadamente se ha malinterpretado, tal vez por la misma utilización de la expresión crítica, relacionándolo con actividades que pueden ser muy importantes, significativas o riesgosas inclusive para el proyecto, pero en realidad el concepto es completamente diferente. Puede incluir ese tipo de actividades, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. Así que vamos a entrar a ver en detalle no solamente de qué se trata la ruta crítica, sino también cómo se construye y cómo a partir del ejercicio que estamos haciendo de cada uno de sus proyectos, ustedes van a tener una primera versión de la ruta crítica de esos proyectos. La ruta crítica se puede construir de diversas formas y la metodología que vamos a utilizar se basa en los diferentes pasos que se han venido dando en construcción de documentos cada vez más complejos, más detallados, que nos han permitido ir conociendo de una manera incremental los diferentes aspectos de las propuestas de proyecto que estamos trabajando. Y en este caso, la metodología que vamos a utilizar para construir la ruta crítica se basa en la secuencia de actividades del proyecto que se acaban de construir con el diagrama de la estructura desagregada de trabajo, a la cual se le agrega la estimación de la duración de cada una de esas actividades, que es posiblemente el ingrediente más importante de la ruta crítica y que se basa fundamentalmente en la experiencia que tengan los miembros del equipo y en la información disponible sobre cada una de esas actividades que se van a desarrollar. Con base entonces en el diagrama de red que se había realizado a partir de las actividades del proyecto, se calcula con la duración de cada una de ellas la ruta que hay entre el comienzo y el final del proyecto en las diferentes versiones que surjan de acuerdo con el diagrama. Esto nos va a permitir también identificar un componente con el que todavía no hemos trabajado, que es el de la holgura, con la flotación de las tareas, y que es una característica que nos va a permitir ajustar el momento en que una tarea puede y debe comenzar a realizarse para poder garantizar un uso lo más eficiente de los recursos. Con esto finalmente nos va a permitir definir el mínimo tiempo de ejecución del proyecto en condiciones ideales, o sea, cuando se cuente con todos los recursos que sean necesarios, y esto nos dará un primer punto de referencia para la construcción del cronograma a partir de esa ruta crítica. Como ven ustedes, es un proceso que continúa de manera incremental lo que se ha venido desarrollando hasta el momento y que nos va a llevar, como les decía, a ese primer referente que no necesariamente va a ser la duración con la que se comienza la ejecución, pero sí es un referente que nos dice muy claramente por qué ese proyecto no se puede hacer en menos tiempo. Y esto desde el punto de vista de articulación y negociación con el cliente es un dato muy importante. La duración de las actividades fundamentalmente se basa, como les mencionaba, en la experiencia acumulada que haya, tanto empírica de proyectos previos en los que hayan trabajado los miembros del equipo, como desde el punto de vista de la documentación que exista disponible alrededor de proyectos similares y en tareas que se asemejen a la que en un momento dado vamos a estar estimando. Para esta estimación de duraciones, entonces se cuenta con los documentos que ya hemos desarrollado de la línea base del alcance, del nivel que haya tenido en este momento los atributos de las actividades. Recuerden que ese es un componente de información que a lo largo de todo el proyecto se sigue enriqueciendo, y obviamente de la lista de hitos que en un momento dado nos va a permitir separar la ejecución del proyecto
en fases que culminan en momentos importantes, muy frecuentemente relacionados con los entregables que se transfieren al cliente. Con esto pues tendremos las estimaciones de cada una de las duraciones de las tareas que conforman el WS, y eso lo vamos a utilizar fundamentalmente a partir del juicio experto, o sea, de la experiencia que se ha adquirido previamente en desarrollar tareas semejantes. Las demás herramientas que nos plantea el PMBOK como recomendables para este proceso se basan fundamentalmente en datos previos, y eso es una forma también de reconocer esa experiencia acumulada que hay tanto individual como institucionalmente y que sirve mucho para efectos de formular este proyecto. Veamos entonces cómo de esa duración pasamos a la ruta crítica y de eso al cronograma. Un cronograma entonces es un proceso de analizar las secuencias de actividades, las duraciones que tienen esas actividades, los requisitos y restricciones de las mismas, a fin de poder tener al final una propuesta que sea ejecutable, que sea realista y que tenga en cuenta la cantidad de imprevistos que en el momento de inicio se puedan analizar y preparar para reaccionar ante ellos. El hacer este trabajo nos da como beneficio tener un mapa de ruta muy detallado de cómo se va a implementar el proyecto, porque se relaciona con los puntos de referencia o con las propuestas iniciales a partir de las cuales se continúa haciendo la formulación, pero que no son una camisa de fuerza. Si en un momento dado, por el contexto del propio proyecto, por disponibilidad de recursos, tenemos que hacer algún ajuste en esta formulación, se genera una siguiente línea base a partir de la cual se continúa el trabajo, pero siempre se tienen las referencias previas que se han venido desarrollando y a partir de las cuales es que va a comenzar a hacerse la implementación. Junto con esa línea base de cronograma, pues ya tenemos la calendarización en el momento en que se asigne una fecha real de inicio del proyecto, esa duración de cada una de las tareas en la secuencia que se han definido nos va a definir fechas reales en las cuales ya se puede comenzar a contar con los diferentes entregables y con los compromisos para transferirlos al cliente. Así pues que veamos un ejemplo de cómo se construye esa ruta crítica a partir de la información del diagrama de red. Habíamos dicho cuando hicimos la primera práctica del diagrama de red que estaba conformado por nodos en los que aparecía cada una de las actividades y que en este momento solamente estábamos trabajando con la identificación de la actividad. Sin embargo, se sabía que alrededor de esa identificación única de cada actividad existe una serie de informaciones que nos van a servir para formular nuestro proyecto y son las que aparecen justamente cuando vamos a hacer nuestro análisis de ruta crítica. Primero que todo, la asignación de duraciones de cada una de las actividades, que es completamente independiente de las fechas en que se vayan a desarrollar esas actividades. Como decimos, se basa fundamentalmente en la experiencia que ha acumulado el equipo del proyecto a lo largo de su experiencia previa. Una vez que se determina un día 1 para marcar el comienzo del proyecto, ese será un primer dato, que es qué tan temprano puede desarrollarse una actividad. Y obviamente si yo tengo una fecha en que puede comenzar la actividad y le sumo la duración, pues tendré también una fecha en la que podrá finalizar tempranamente esa actividad. Eso es lo que se conoce como avanzar hacia adelante en el proyecto. Yo voy pasando a lo largo de mi diagrama de red calculando los inicios tempranos y las finalizaciones tempranas de cada tarea. Y cuando voy avanzando hacia atrás, desde el final del proyecto hasta el comienzo, voy identificando entonces lo que corresponde a las inicio y finalización tardía
de cada tarea. Eso es, qué tan tarde puede iniciar una tarea y obviamente esa fecha tardía más la duración me da la finalización tardía. Ahora bien, ¿por qué es importante estos dos datos? Porque la diferencia entre el inicio temprano y el inicio tardío, o lo que es igual entre la finalización temprana y la tardía, nos generan un nuevo dato que es la holgura de la actividad. Y esta holgura, veremos, nos va a servir mucho para hacer ajustes durante la implementación del proyecto. Bueno, con esta claridad de cuáles son los datos que se manejan habitualmente en un análisis de ruta crítica, veamos que se va a calcular manualmente, en este caso, como un ejercicio a partir de un mini proyecto donde tenemos 4 actividades. Ustedes ven, inicia con la actividad A, que es predecesora de las actividades B y C, y ellas a su vez son predecesoras de la actividad D. Ya hemos asignado la duración de cada una de esas tareas, ustedes las ven aquí en el cuadrito superior, y ahora vamos a comenzar por calcular la ruta crítica. Entonces decimos que el proyecto comienza obviamente en el día 1. Esto quiere decir que la actividad A, que dura 5 días, va a terminar el día 6. Por consiguiente, esta actividad B, que depende de la A, no puede comenzar antes del 6 y lo asignamos 6 y 5 días de duración. Esa actividad va a terminar el día 11 y estas son las fechas tempranas, porque estamos manejándolos en la parte superior y partiendo de la fecha más temprana de una actividad, que es el inicio propio del proyecto. Ahora veamos por la parte de abajo. La actividad C también depende de A, por lo tanto, lo más temprano que puede comenzar es el día 6, que es cuando ha terminado la A, y 10 días de ejecución termina en el 16. Estas dos ya tienen asignadas sus fechas de inicio y finalización temprano. Ahora viene la interacción justamente de las dependencias. Si yo fuera solamente por la línea superior, la actividad D podría comenzar el día 11, pero como ella depende también de la C y la C termina el 16, es imposible comenzarla antes. Entonces, la fecha temprana de inicio de la actividad D es el día 16 y no puede ser antes. ¿Por qué? Por esta dependencia de la C. Eso nos lleva a que 15 días de ejecución va hasta el final del día 30 y ya tenemos una primera medición de las fechas tempranas de inicio y finalización de cada una de las actividades. Y ese es el caminar por el diagrama hacia adelante, o sea, desde el inicio hacia el final. Ahora hagamos el camino hacia atrás. Yo parto de una fecha de finalización, que es obviamente la misma que está aquí al comienzo, porque es la última. Entonces la más tardía finalización de D es 16, y como los números son iguales, obviamente aquí yo voy a tener una holgura de 0. Y ese elemento de que haya holgura 0 es muy importante. Si yo regreso por aquí arriba y digo, esta actividad puede comenzar el 16, me está diciendo que mi tarea B, lo más tarde que podría terminar, también es el 16. Entonces yo simplemente paso esa cifra, resto la duración y yo ya sé que ahora tengo un inicio tardío de B hasta el día 11, con lo cual me surge una holgura de 5 días. ¿Qué quiere esto decir? Que la tarea B puede ser comenzada entre el día 6 y el día 11 cuando yo quiera, sin que eso tenga ningún impacto en la fecha final del proyecto. Ese es el concepto de holgura, una tarea que se puede desplazar en el tiempo, comenzándola antes, comenzándola después, a discreción del director de proyecto, para que se acomode con las disponibilidades de recursos o con cualquier otro criterio que en su momento aparezca y sobre los cuales trabajaremos más adelante en el curso. Ahora, sigamos por abajo. Nuevamente, la fecha 16 es lo más tardío que puede terminar la C, por lo tanto,
su fecha de inicio tardío también es 6 y vuelve a tener una holgura 0. Y cuando trasladamos esto a la A, pues obviamente también inicio y finalización son iguales, o sea que también tiene 0. Y ya se nos comienza a conformar algo particular. Si ustedes ven, hay dos caminos para ir entre el comienzo y el final. Yo puedo ir A, B, D y llego al final. Y esa es un camino que me dura 5, 10 y 15, 25 días, como lo vemos acá. Pero puedo irme por A, C, D, que dura 5, 15 y 15, 30 días. Esa es la ruta más larga y que justamente por serlo se convierte en la ruta crítica. La ruta crítica entonces va a convertirse en el camino más largo que hay entre el comienzo y el final del proyecto. Por otro lado, es la que define la duración mínima del proyecto. Y ojo, aquí no se confundan con los dos extremos. Estoy diciendo, la más larga nos determina el menor tiempo del proyecto. Quiere decir que este proyecto no se puede hacer en menos de 30 días, al menos con esta distribución y con estos requisitos de dependencias. Entonces, esa es uno de los valores más importantes que tiene el diseño de la ruta crítica sobre el diagrama de red. Y a su vez, pues vemos que en su gran mayoría de las veces, todas las holguras de las tareas en ruta crítica son 0, que es otra forma de interpretar qué es la ruta crítica. Es un camino compuesto por una secuencia de tareas entre comienzo y fin que tienen holgura 0. Esto quiere decir que si cualquier tarea de la ruta crítica se atrasa un día, ese día inmediatamente va a aparecer como un atraso de entrega del proyecto. Y eso es lo crítico. No es que sean tareas difíciles, no es que sean tareas importantes, no es que sean tareas imprevistas, no. Es que son tareas que no pueden atrasarse. En eso consiste lo crítico. Y ustedes ven que uno no hace un diseño de ruta crítica. La ruta aparece dependiendo del diagrama de red que se haya diseñado y de las duraciones de esas actividades que están interactuando. Entonces, es muy importante que quede claro que yo no creo ni diseño una ruta crítica. Lo que sí puedo luego es modificarla y haremos algunos ejercicios al respecto, pero la ruta crítica surge de la interacción entre las dependencias de las tareas y las duraciones de cada una de esas tareas. Y ante todo nos está diciendo, son tareas que no pueden retrasarse. O sea que yo estaría ya pensando desde este momento que una ruta crítica favorable al proyecto es una que esté compuesta por tareas en las que el equipo tiene una muy buena experiencia, o sea, donde el riesgo de atrasarse es mínimo. Las demás son tareas que, como en este ejemplo, la tarea B va a tener algún tipo de holgura. Entonces, no solamente la holgura me sirve para comenzarla dentro de cierto tiempo, sino que en el peor de los casos, si yo comienzo esta tarea el día 6 y se me atrasa 3 días, puede que me cueste un poco más, pero no me va a atrasar la fecha de entrega del proyecto. Entonces, es otra forma de manejar la holgura como una especie de válvula de seguridad a lo largo de la ejecución del proyecto. Y estos son los conceptos fundamentales de ruta crítica que vamos a aplicar en los dos ejercicios que ustedes se encuentran descritos detalladamente en la presentación que acompaña este video y que forma parte de los trabajos que haremos en los archivos que están en el drive de cada uno de sus proyectos. Y gracias.